Bueno, les invito a que abren sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Hemos llegado a este capítulo donde es muy denso, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar. Y vemos en este capítulo 7 la misma idea de Juan desde el comienzo de su evangelio que está predicando y que está anunciando para que todos nosotros podamos creer, confiar 100% que Jesús es el Hijo de Dios enviado para dar su vida por nosotros. Y cualquiera y quien sea que cree en Él, no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿No es extraordinario eso? Entonces, el capítulo 8 de Juan pues nos cuenta muchas cosas y llegamos a un momento donde Jesús, no voy a decir que va a dejar de hacer milagro, porque va a hacer milagro, pero llega un momento donde no quiere hablar con sus milagros. Va a empezar a hablar con su voz y va a empezar a compartir muchas cosas. Y la gente siempre viene ahí tras los milagros, ¿no? Para ver lo fenomenal que es la cosa, ¿no? Cuando en realidad lo que Jesús quiere realmente es hablar a nuestros corazones y enseñarnos las cosas como son. Y hay un momento donde este pasaje, lo veremos en detalle después, pero dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Tuvo que ser extraordinario, ¿no? De poder escuchar a Jesús y escuchar sus enseñanzas y lo que decía Él. Hasta tal punto que incluso los que venían en contra y que vienen ahí con la oposición, o en este caso como venía a arrestarle, ¿no? Los alguaciles habían sido mandados, los guardias, vete a arrestarle. Entonces llegaron al momento, se hicieron paso por la muchedumbre ahí que estaba escuchando, y cuando llegó a Jesús, se pararon un momento, porque no saben muy bien cómo hacer, si arrestarlo o no, y sabemos que empezaron a escuchar la palabra. Entonces después se dieron media vuelta y se fueron otra vez. Y cuando llegaron a sus jefes, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no la habéis arrestado? Y entonces ellos dijeron, wow, nunca hemos oído palabras semejantes. Y no pudimos arrestarlo. Y eso es extraordinario. Beber del agua viva que quita la sed. Y por otro lado, estamos en tiempo de carnaval. Menos mal que Daniel dijo amén. Es que con la costumbre, ¿no?, de contestar ahí, a veces uno salta, dice tontería de esto, ¿no? Veo que me estáis escuchando, está bien. ¿Verdad? Entonces, sí, estamos en tiempo de carnaval. Y sabemos que es la fiesta de la carne, ¿no? Un tiempo como oscuro que viene sobre la ciudad cada año y que debería de entristecernos a nosotros cristianos por ver a tanta gente buscar saciar su sed en fuentes tan contaminadas muchas veces, o por lo menos fuentes que no quitan la sed en absoluto. Y en este contexto, me alegro que llegamos justamente en este capítulo 7, porque aquí tenemos como trama de fondo este carnaval o esta fiesta, ¿verdad? Y en este tiempo de Jesús también estaban festejando una fiesta, que veremos después de qué trataba. Pero justamente en medio de esta fiesta Jesús se levanta y grita a todo el mundo, dice, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Qué extraordinario. Y eso es el pasaje que tenemos ahí en el versículo 37 y 38, que dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Has experimentado eso? Amén. 3, por lo menos. Está bien. ¿Sí? ¿Ha experimentado eso? De eso trata esta mañana. Eso trata esta sed que uno tiene, pero que de repente es saciada, literalmente, profundamente, en el fondo del corazón de uno.
Cristo fue el maestro sin igual, sabemos eso, y en todo mostraba su sabiduría divina. Predicaba bien, enseñaba de forma extraordinaria, era un buen comunicador y sin embargo su mensaje no produjo aceptación unánime entre sus oyentes. Cada vez que Jesús hablaba y decía cosas, hay como una especie de división que se creaba en sus oyentes. La mayor parte no le aplaudían, porque rechazaban lo que estaba diciendo. Algunos sí, gracias a Dios, estaban entusiasmados por lo que estaba diciendo. No todos lo aceptaron y no todos lo rechazaron, es verdad, pero siempre había una división de opinión entre los oyentes. Nunca se hizo esto más obvio que en el caso de que termina el capítulo 6 que hemos visto hace 2 domingos atrás, donde Jesús dijo: si no coméis mi carne, moriréis. Si no bebéis mi sangre, moriréis también. Y naturalmente eso causó un estupor, algo tremendo, una oposición en la gente que no podía entender que estaba hablando de forma espiritual. Solamente dice: este hombre está loco, ¿no? Tenemos que comerle, no es posible, ¿no? Y entonces creaba una especie de polémica ahí en sus oyentes, para tratar de que sus oyentes empezaran a reflexionar. Yo no sé si tú reflexionas de vez en cuando, espero que sí, ¿verdad? No vas por ahí pasando la vida ahí tranquilo y así de forma superflua. Yo creo que es necesario a veces pararse y hacer silencio, ¿verdad? Y empezar a reflexionar profundamente en nuestras vidas, ¿no crees? Vivimos el tiempo de la superdistracción. ¿Me oyen? Somos distraídos por todas partes. Y cuando me siento un momento, no puedo quedarme quieto y reflexionar, porque enseguida o pongo el WhatsApp, o el Snapchat, o el no sé qué, o la tele, o la radio, ¿qué más? El Facebook. Y tal, ¿no? O sea, como que somos inquietos desde el momento que queremos estar quietos. Y nos volvemos locos, ¿no? Es así, ¿eh? Vivimos un momento terrible, ¿no? Entonces, las distracciones están así. Y es necesario que nos paremos para escuchar. Claro, en el tiempo de Jesús no había tantas distracciones, si bien las había, pero la gente quizá pensaba más, ¿no? Bien. Y vemos que al final del capítulo 6 algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron. En cambio, el otro buscaron realmente una oportunidad incluso para traicionarlo, ¿no? Es el caso de Pedro y de Judas. ¿Conocéis? 2 discípulos bien distintos, y Pedro le dice al final su confesión, dice: wow, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Wow. Pedro estaba totalmente entusiasmado por las palabras de Jesús, mientras Judas ya tenía en su corazón el comienzo de decir: algo va mal aquí, ¿no? Y más tarde sabemos lo que ha pasado, ¿no? Y todavía estamos en la sección del Evangelio que relata entonces este rechazo del verbo. Hemos leído el comienzo del capítulo 1 de Juan, ¿no? El verbo ha venido al mundo, pero el mundo está en tiniebla y rechaza la luz que viene hacia él, ¿no? No quiere saber nada. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Hay una razón de este rechazo. Y en este caso vemos también como en este momento de la vida de Jesús en esta tierra, vemos en la vida del ministerio de Jesús, vemos como hay una gran oposición, porque la luz está viniendo, está enseñando, pero wow, hay un rechazo frontal hacia Jesús. En el capítulo 7 entonces empieza por describirnos esta realidad. Se nos habla de los hermanos de Jesús, hermanos canales, ¿no? No los hermanitos de la fe, ¿no? Eso, otra cosa, los hermanos de Jesús que empezaron a decirle cosas, y los hermanos de Jesús con muy buena intención le están diciendo esta cosa. Vamos a leer del 1 al versículo, del 1 al 10. Hoy vamos a escuchar a Lisette que nos va a leer el texto, porque será muy largo de leerlo así que voy a pedir a ella que lo lea, pero ustedes buscan en sus Biblias y vamos a seguir la lectura. Adelante.
Los hermanos de Jesús no creían en él. Algún tiempo después andaba Jesús por la región de Galilea, pues no quería seguir en Judea porque los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea, para que también los seguidores que allí tienes vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto, y ya que haces estas cosas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: todavía no ha venido mi hora, aunque para vosotros cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiaros a vosotros, en cambio a mí me odian, porque pongo en evidencia la maldad de sus acciones. Id vosotros a la fiesta, yo no voy, porque mi hora todavía no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, cuando ya se habían ido sus hermanos, también Jesús fue a la fiesta, aunque no lo hizo públicamente, sino casi en secreto. Muy bien, hay una fiesta, ¿no? Y entonces vemos como la fiesta de los tabernáculos, o el Sukkot, se dice así. Era una fiesta que comenzó más o menos el 15 de septiembre, o que iba por ahí, septiembre, octubre, y que duraba una semana completa. Y se celebraba la primera, bueno, sí, se sigue celebrando esto, ¿no? La primera recogida de las cosechas de frutas y granos, y también la provisión, se celebraba la provisión de Dios cuando el pueblo estaba en el desierto, y como Dios, a pesar de la situación tan terrible y tan poco propensa a poder comer, ¿no? En un desierto, lo que sea, pues Dios siempre ha dado su provisión de las cosas. Entonces, se instituyó en el Levítico, por ejemplo, el capítulo 23, esta fiesta, esa celebración. Cada año tenían que celebrar esto, recordando la provisión de Dios, y también trayendo como ofrendas también las primicias de las frutas y de la cosecha que habían tenido los judíos. Y cuando el templo fue construido, pues estas enramadas se erigían en la plaza de Jerusalén. Es decir, que hacían unos techos. Vamos a ver si hay una fotografía de esto después. Pásalo, ¿sí? Bueno, así, vamos a ver. Eso es lo que dice Deuteronomio. La institución de esta fiesta, dice ahí: al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, y los levitas extranjeros, huérfanos, viudas que viven en tus ciudades. ¡Qué fiesta!, ¿no? Así todo el mundo tenía que participar a esta fiesta. Y justamente cuando fue construido el templo, entonces incluso empezaron a pasar a otra fotografía, sí, empezaron a, bueno, empezaron esta fotografía, ¿veis? No sé si lo ves bien, pues hacer como una especie de tiendas o de cobertijo ahí con enramadas, ¿no? Y eso lo sigue haciendo porque eso es una foto recién, y cada año pues como que recordar el tiempo en el desierto, recordar que no había habitaciones, ni casas, ni nada, sino que vivía en tiendas de campaña. Y entonces durante una semana los judíos ahí, o al techo de sus casas, o en la calle mismo, pues montan estas tiendas y viven todos juntos ahí debajo y celebran ahí recordando este tiempo en el desierto. Y es esta fiesta que Jesús es invitado a ir. Y es interesante y nos sorprende un poquito la buena intención de sus hermanos. Y animan a Jesús a ir a la fiesta a hacer un par de milagritos, ¿no? Vete por ahí, haz un par de milagritos, y verás cómo la gente te va a aplaudir. Y nosotros iremos detrás de ti y decir: somos sus hermanos. Y a veces somos así, ¿no? Queremos promocionar la fe de esta manera, ¿no? En plan de cosas muy bonitas para que la gente vea, ¿no? Y para que la gente entiende y que dé prueba de quién dice que es. Y el texto, sin embargo, nos revela el corazón de los hermanos de Jesús. Dice ahí textualmente: ellos no creían. Pasa la diapositiva, por favor. Ellos no creían en Él. No puede
el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de sus obras, que sus obras son malas. El texto dice así, nosotros podríamos tener esta tentación de buscar el reconocimiento de la gente con nuestras obras o nuestras acciones, a que nos aplauden por nuestros dones, por nuestros templos, por el coro, por el grupo de alabanza, por el número de asistentes también. Nuestro cometido no es este. Nuestro cometido es proclamar la verdad de Dios. Proclamar su palabra. Y esta tendrá consecuencia. Cuando proclamamos la palabra de Dios, se va a crear una división en los oyentes. Y si no se crea esta división, entonces no hicimos nada. Sí se va a crear esta división en los oyentes, porque los oyentes cuando se oye la verdad, o la aceptas o la rechazas. Y es muy importante que nosotros proclamemos la verdad a la gente. Y la verdad no es solo que Dios les ama, sí, eso es una verdad enorme, ¿no? Magnífica. Pero la segunda, o la otra parte de la moneda, podemos decir, es que la gente está perdida sin Dios. Y se va al infierno. Eso también es una verdad que hay que proclamar, ¿no crees? Porque entonces la mitad verdad no sirve. Proclamar solamente una vertiente de la verdad es no decir la verdad. Así que entendemos lo que cuando vamos a empezar a proclamar toda la verdad, se va a crear una división en la gente. Y se va a crear un cierto rechazo. En el versículo 7 vimos el mundo no tiene, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece porque yo testifico de él, es decir, yo proclamo la verdad, y entonces el mundo me rechaza, ¿por qué? Porque sus obras son malas. Eso va en el pensamiento escrito de Juan del primer capítulo, ¿recordáis, no? Así es. La proclamación de la verdad no nos hará popular. Tenemos que ser conscientes de que la proclamación de la verdad provoca un rechazo por parte del que la recibe. El mundo no aborrece a los suyos, más aborrece a los que predican la verdad. La luz de Cristo es y revela el pecado en nosotros y la rebeldía del sistema y sus seguidores. Esa declaración explica por qué el hombre del siglo XX rechaza a Cristo, por qué prefiere las tinieblas a la luz y por qué sus obras son malas, dice ahí. Ahora, me gustaría que tú te preguntaras a ti mismo y mirabas en tu interior, si no, el por qué, en definitiva, por qué hubo, y de cierto modo hay todavía a veces, un rechazo a las cosas de Dios. Claro, estáis aquí, entonces sois bastante favorable a las cosas de Dios. Si no, ni siquiera habíais venido, ¿verdad? ¿No? Digo yo, ¿no? Pero estáis conscientes que no hace mucho tiempo, quizás, en vuestro interior había un rechazo a las cosas de Dios. Cuando se hablan de Dios, se hablan de Jesús. Es interesante saber, o sea, cuando uno analiza la vida de Jesús, quién fue, qué es lo que hizo y lo que sea, ¿por qué no se explica eso en los colegios? ¿Por qué se rechaza eso en la vida de los ciudadanos? ¿Por qué se trata de una cosa tan extraordinaria, tan maravilloso, un hombre tan maravilloso, tan extraordinario? ¿Pero qué hizo Jesús para que la gente se oponga a él? Podemos preguntarnos eso, ¿verdad? Y yo tengo que ser sincero, ¿por qué en el fondo de nosotros también a veces hay rechazo? Y no estamos ahí abriendo nuestras manos y corriendo a sus pies. A veces venimos aquí y alabamos al Señor, pero ¿me entendéis? Hay siempre una distancia, no sé qué. Cuando sabes que una cosa es extraordinaria,
te lanzas ahí, lo abrazas sin reservas, ¿no es así? Pero ¿por qué entonces incluso en nosotros los cristianos hay cierta alergia, voy a llamarla de esta manera, ¿no? Cuanto más en la gente del mundo, obviamente, nosotros estamos aquí porque queremos alabar al Señor y queremos quitar todo tipo de barrera. Pero quizás te levantaste esta mañana y dices, no sé si voy a ir. Será simplemente por el cansancio o lo que sea, pero imagínate, ¿no? ¿Por qué la gente se va corriendo desde arriba para abajo, ahí en carnaval, disfrazándose y no sé qué, y saltando, brincando alegre, todo eso? Ayer les he visto ahí cerca de mi casa, están ensayando y todo, y hay autobuses que vienen ahí a recoger a la gente y los lleva para abajo, los lleva para arriba. Ellos pagan durante todo el año sus vestidos, sus cosas y tal, etcétera. Se compromete con eso. A veces uno dice, me gustaría tener gente así en mi iglesia, de verdad. Que lo hagan todo, ¿no? Que se dan 100%, que están ahí ensayando toda la semana, durante varios meses, y que se ponen ahí, y toda la noche ahí, abajo, ahí. Mi mal. Y de repente hablas de Jesús, que es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Me entendéis? ¿Y sabes por qué la Biblia dice, la respuesta que dice la Biblia a eso? Que dice ahí, ¿por qué sus obras son malas? Y no vienen a la luz porque sus obras son malas. Y eso es la razón. Vamos a seguir leyendo, versículos del 10 al 31. Los judíos le buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde estará ese hombre? Entre la gente se hacían muchos comentarios acerca de él. Decían unos, es un hombre de bien, y otros decían, no es bueno, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba de él públicamente por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta entró Jesús en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos, admirados, decían, ¿cómo sabe éste tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si os hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente le honre, pero quien procura el honor del que le envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. ¿No es cierto que Moisés os dio la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros lo obedece. ¿Por qué queréis matarme? La gente le contestó, estás endemoniado, ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo, todos extrañáis por una sola cosa que hice en sábado. Sin embargo, Moisés os mandó practicar el rito de la circuncisión, aunque no procede de Moisés, sino de vuestros antepasados. Y vosotros circuncidáis a un niño aunque sea en sábado. Ahora bien, si por no faltar a la ley de Moisés circuncidáis a un niño aunque sea en sábado, ¿por qué os enojáis conmigo por haber devuelto la salud en sábado al cuerpo entero de un hombre? No juzguéis por las apariencias. Cuando juzguéis, hacedlo con rectitud. Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron entonces a preguntar, ¿no es a este a quien andan buscando para matarle? Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que verdaderamente las autoridades creen que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene. En cambio, cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que vosotros me conocéis y sabéis de dónde vengo. Pues yo no he venido por mi propia cuenta, sino enviado por aquel que es digno de confianza y a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron apresarle. Pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿hará acaso las señales milagrosas que este hombre hace? Otra parte de este texto tan extraordinario. Vemos que al final Jesús subió al templo igual, y subió en la fiesta y se metió ahí, pero en secreto, dice el texto. Significa que no fue escondido, sin embargo, fue de forma natural ahí
y se metió ahí y rápidamente algunas personas le reconocieron y entonces empezó a enseñarles, porque no puede hacer otra cosa el Señor Jesús, que no va a perder su tiempo en una fiesta, ¿verdad? Va a empezar a enseñar y va a contar cosas a esta gente, y otra vez va a haber una división de opinión entre los oyentes. Va a causar esta división, y no solamente de opinión, pero va a causar reacciones, incluso a veces muy fuertes en sus oyentes. Unos a favor, otros totalmente en contra, hasta tal punto que algunos van a querer matarles. Y este ruido viene hacia el oído de los fariseos, que están un poco aparte. Y entonces los fariseos van a mandar a los guardias, ¿no? Para a ver si lo arrestáis, ¿no? Porque ya está bien, ¿no? Y entonces Jesús está tranquilo porque sabe que su hora no ha venido todavía. Hay muchas cosas que hacer todavía antes de dar su vida. Pero es interesante de ver cómo los fariseos van a enviar estos alguaciles a prender a Jesús. Y vamos a seguir la lectura, versículo 32 a 36, que dice así. Los fariseos oyeron lo que la gente decía acerca de Jesús, y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardias del templo a apresarle. Entonces dijo Jesús: voy a estar aún con vosotros un poco de tiempo, y después regresaré al que me ha enviado. Me buscaréis, pero no me encontraréis, porque no podréis ir a donde yo voy a estar. Entonces los judíos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿a dónde se va a ir este? ¿Que no podemos encontrarlo? ¿Se irá acaso con los judíos que vienen dispersos en países extranjeros, o se irá a enseñar a los paganos? ¿Qué quiere decir eso de me buscaréis, pero no me encontraréis, porque no podréis ir a donde yo voy a estar? Naturalmente sabemos nosotros, después de todo ello, lo que significan estas palabras, que Jesús está ya anunciando de su muerte, de su resurrección también, pero todo esto está todavía muy encubierto para las personas. Pero lo que nos interesa es lo que viene a continuación, porque al final de la semana, el último día de la semana, va a pasar algo extraordinario. Jesús se va a levantar y va a gritar al pueblo. ¿Qué es lo que les va a decir? Ahí dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Palabra absolutamente extraordinaria, ya que se refiere al anuncio de los profetas, del profeta Joel, entre otros. Para todos los que creen en él, la venida del Espíritu Santo. Algo va a pasar en el interior de las personas que van a creer en él. Algo sobrenatural va a venir sobre la gente que cree en él. Y Juan ha experimentado hizo esta experiencia de nuevo nacimiento. Sabemos el día de Pentecostés lo que ha pasado con los discípulos, cómo fueron invadidos por el Espíritu de Dios en ellos y empezaron a hablar otros idiomas, empezaron a predicar, de gente que estaban torpes, que tenían miedo y que tienen miedo de salir a la calle para anunciar el Evangelio. De repente se lanzan y están llenos de fuego para anunciar el Evangelio, ¿no? Y Juan ha experimentado eso, entonces lo explica, ¿no? Porque Jesús dice que venga a mí y beba, ¿no? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y Juan añade, en el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablaba del Espíritu Santo que había de venir, dice Juan, explica eso. Y es interesante de ver, habla del Espíritu Santo que ha de venir los creyentes, los que han nacido de nuevo. Los que, como dice Pablo, oyeron la buena noticia, creyeron en ello y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Pablo más tarde escribirá esto. ¿Sí? Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es un pasaje que me gusta muchísimo para explicar realmente el proceso, ¿no? Oír la palabra, creer en lo que tú estás escuchando
Y automáticamente el Espíritu de Dios viene. Viene para decirte tú, como tú crees en lo que has oído, te hago hijo mío, hago miembro de mi familia. Yo vengo a vivir en tu interior y vengo a acompañarte en este resto de vida que te queda, para que tu vida sea transformado, para que tu vida sea literalmente transformado. Así es. Y entonces hablamos del beber. Jesús dice, venid y beber. Había una tradición judía en esta fiesta que dictaba que una vez pasado casi el final de la fiesta de los tabernáculos, un sacerdote debía traer un jarro dorado con un agua del estanque de Siloé para derramarlo en el altar, y eso era una conmemoración de lo que Dios había dado a los judíos en el desierto. Sabes que durante su paseo en el desierto, su tiempo en el desierto, pues una vez Moisés tuvo que tocar una roca, ¿no? Y salió agua de la roca de forma milagrosa. La gente tenía sed, la gente se moría de sed literalmente, y entonces de repente fue golpeado esta roca y empezó a salir agua. Naturalmente para nosotros significa que Jesús fue esta roca golpeada, a la cual de repente nosotros podemos beber, ¿no? Y naturalmente Jesús se refería a eso. Pero en este tiempo pues se conmemoraba este gesto y esta provisión de Dios sobre la vida de los judíos en el desierto, que pudieron beber por fin y pudieron saciar su sed. Y se conmemoraba esto durante esta fiesta. Por eso Jesús sale a la calle y dice, si ustedes tienen sed, no es esto de la religión que ya está pasado de moda, ¿no? Que ya pasó. Venid a mí y yo les daré el agua viva. Yo les daré el agua viva. Así que tener sed es un simbolismo, ¿no? De un deseo profundo del corazón. Naturalmente Jesús no se refiere a la sed física, sino que se refiere a la sed interior de las personas. Multitud que trata de saciar su fe en fiestas, carnavales, borracheras y todo tipo de locura. ¿El resultado qué es? Decepción, vacío, algo sin sentido. ¿Lo hemos pasado bien? Sí, es verdad, lo hemos pasado bien. Estamos en lo mismo. ¿No es así? Multitud que también trata de saciar su sed a través de la religión, de ritos religiosos, de nueva era, de ocultismo, de misticismo, y al final desilusión. Y de verdad que no me río de eso, pero igual que uno que se va y se emborracha, es lo mismo. Un momento ahí de ilusión, pero algo que en el final no tiene sentido. Solo quita la sed por un momento, pero esto vuelve. Lo que propone Jesús es otra cosa, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? En realidad el mundo ofrece ilusiones y atracciones tremendamente divertidas. ¿No creéis? Es muy divertido el mundo. Y a veces la iglesia frente a ello, pues, se queda un poco corta, ¿no? Porque si queremos competir con la misma, es imposible. Lo que el mundo te va a dar y te va a proponer a nosotros humanos, aparentemente es mucho más atractivo que de encerrarse en una iglesia y decir, te alabo Señor, te alabo Señor. ¿O no? ¿Verdad? Hay tantas cosas en este mundo que son aquí para distraernos y para invitarnos a beber el agua que buscamos en el fondo de nosotros mismos, pero que en realidad al final no desaltera, no quita la sed. Es así. Las fiestas son espectaculares. Y somos tentados continuamente pensando que vamos a gozar y sentir felicidad si hacemos tal cosa o la otra.
Y la vida ofrece cosas de la vida como una especie de droga, ¿no? Es decir, yo me la tomo y voy a esta fiesta, voy a esto, voy a incluso pasearme por la naturaleza, que es muy bonito, eso es muy lindo, ¿verdad? Pero pensate que esto me va a absolutamente saciar mi sed. Otros se comen vacas enteras, yo qué sé. Otros se beben cosas, otros se toman drogas, otros... Siempre hay una búsqueda en el fondo del ser humano tremendo. Pero, siendo honesto, al final, vacío. Al final no queda nada. Y Jesús se levanta en medio de esta fiesta, porque ellos también a través de la fiesta van buscando algo, probablemente, ¿no? Incluso estaba algo muy noble, muy religioso, muy tradicional, muy no sé qué, podemos decir, ¿verdad? No había nada mal en ir a esta fiesta. Tampoco te voy a decir, depende cómo vas a los carnavales, no hay nada mal en ir a los carnavales. A ver, ¿me entiendes? Pero nosotros sabemos, y siendo honestos, que al final, vacío. Por eso. A mí me encanta el fútbol, yo voy a ver el fútbol, lo que sea. Pero eso no va a llenar mi vida. Ni siquiera el Barcelona, fíjate. ¿Estáis contentos? ¿Ah? No, que está bien, porque tenemos que disfrutar de muchas cosas bellas en la vida. De los paseos y de los amaneceres y todas estas cosas. Siempre podemos dar gloria a Dios por las cosas bellas que hay, ¿verdad? Pero en definitiva, incluso las bellas cosas de este mundo no pueden lograr la plenitud en tu corazón. Porque la plenitud del corazón proviene, o sea, el vacío del corazón proviene de la ausencia de la presencia de Dios. Y desde el momento que recibimos a Cristo en nosotros, entonces cambia la cosa. Amén. Venid a mí, bebed. ¿Y qué dice la segunda parte de ese versículo? ¿Ah? Jesús habla de ríos de agua viva. ¡Wow! No habla de estanco o de cisterna. No decir, venid y llenaré vuestras cisternas. ¿Dijo eso? ¿No? ¿Saben que yo creo que hay muchos cristianos cisterna? Sí. Que vienen aquí los domingos para llenar la cisterna. Y durante la semana va vaciándose poco a poco. Cuando llega el sábado ya está claro. Voy a ir al culto mañana a ver si me relleno otra vez. No es así muchas veces, ¿no? Somos cristianos cisternas. La Biblia en el Antiguo Testamento, Dios le decía a los judíos, sois cisternas agujeadas, ¿no? Que pierden el topo por parte, ¿verdad? Ni siquiera sois cisternas que guardan el agua, sino que la pierden por todas partes. No. Jesús habla de otra cosa, habla de ríos de agua viva. Un río es un canal, ¿no? Es ahí donde pasa. Ahí. No es guardar la cisterna. No venimos al culto para remontarnos. Y esta semana voy a tener fuerza porque habló también el pastor. Pero si habla mal, estamos fastidiados, ¿no? Se acabó. ¿Me entendéis? Es decir, que no venimos para cargar las pilas. Venimos simplemente para adorar a Dios, para estar en comunión con los hermanos y para decir, wow, mi canal va bien. No está demasiado obstruido. Hay que quitar las obstrucciones en nuestro interior y dejar que fluya el Señor. O sea que Jesús dice, ríos de agua viva. Y prometió algo más, ¿no? Una vez más que participamos del agua que Él ofrece, el sediento se convierte también en suplidor de agua. Porque lo que entra, sale y bendice a la gente. Debe de ser así, ¿no? Lo que entra en mí, por mi comunión con el grifo principal, ¿no? No es para llenarme, sino es para que fluya y también bendiga a los demás. Ahora todas nuestras vidas podemos hacer. Debo orar esta mañana, Señor, haz de mí un río. ¿Ah?
Y el agua es la tuya, ¿eh? Yo no puedo ser agua, yo. Pero puedo ser río, ¿eh? Y puedo ser este canal que va a fluir y que va a bendecir a mucha gente. Vamos a leer, para terminar, para no dejar este capítulo medio terminado, vamos a leerlo, ¿no? Todavía, del 40 al 53, que dice así. División de opiniones entre la gente. Entre la gente se encontraban algunos que al oír estas palabras dijeron: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede venir de Galilea. La Escritura dice que el Mesías ha de ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, del mismo pueblo de David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían apresarle, pero nadie llegó a ponerle las manos encima. Los guardias del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron: ¿por qué no lo habéis traído? Contestaron los guardias: nadie ha hablado nunca como él. Los fariseos les dijeron entonces: ¿también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberle oído para saber lo que ha hecho. Le contestaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Cada uno se fue a su casa. Me gusta cómo termina este capítulo. ¿Qué dice así? Cada uno se fue a su casa. Y lo mismo puedo decir: usted se va a levantar de aquí y nos iremos a nuestra casa. ¿Cómo decir? Bueno, hubo una polémica aquí, unos en contra y unos a favor, lo que sea, pero bueno, pues nos vamos para casa. ¿Qué vamos a hacer? O sea, volvió a lo suyo de siempre. Quizás es la actitud que vas a tener esta mañana incluso. No es que estés en contra, pero bueno, he venido a este culto, he escuchado y ahora me voy para casa. Igual que en definitiva lo que hizo esta gente. Esto de ríos de agua que corren al interior de los creyentes será para unos, pero no será para mí. Quizás piensas eso. Y yo te digo, no es así. Jesús dijo: venid y bebed. Y ya, el río se hará solo. No dijo: tenéis que construir vuestros ríos, no sé qué, tenéis que hacer mil cosas. No, solo beber. Y veis cómo este agua que estáis bebiendo se transforma en río que corre por ahí. Eso es la gran diferencia. Así que Jesús dice: ven y bebe, ven y cree, ven y confía. Verás cómo el milagro ocurre en tu propia vida. Y qué triste es cuando hay una oferta legítima de agua para los sedientes, cuando en otros momentos ofrece pan Dios a la gente, a los hambrientes, o en otros momentos ofrece luz a los ciegos, y los mismos necesitados desaprovechamos la invitación del Señor Jesús. Qué tristeza, qué locura es, ¿verdad? Pero el Señor Jesús esta mañana también te dice: ven y recíbelo. Yo no soy el fabricante de este agua, ni soy nada, solamente también puedo decir lo mismo que el Señor Jesús. Dice: venid y recibid. Y veréis cómo el Señor hace esta obra en nosotros. O vas a ser como los alguaciles. ¿Eh? Vemos los alguaciles van a responder: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ojalá sea nuestra posición esta mañana. Vamos a terminar.